Bienvenido al canal, suscríbete para más historias, disfruta de la visualización. Eleazar Román era un repartidor interplanetario con más suerte que ambición. Trabajaba para una empresa mediana de mensajería que, sin querer, le asignaba rutas cada vez más raras y clientes cada vez más exigentes. No era un héroe, ni un genio, ni un aventurero. Solo alguien que sabía mantener la calma y entregar los paquetes a tiempo, sin hacer demasiadas preguntas. Cuando recibió la orden de entregar un paquete diplomático al planeta Tarisis, ni siquiera se molestó en revisar los detalles. Programó el rumbo, activó la navegación asistida y se relajó durante el viaje mientras el motor hiperlumínico zumbaba bajo sus pies. Había oído rumores sobre ese planeta: clima tropical, vegetación bioluminiscente, arquitectura viva y una cultura que valoraba los contratos por encima de todo. Pero rumores eran rumores. Nada que le importara realmente. La nave descendió suavemente en una plataforma flotante, rodeada por columnas vegetales que parecían estirarse para oler el aire. Apenas bajó la rampa, lo recibió una brisa cálida y perfumada. Frente a él, tres figuras lo esperaban con una quietud perturbadora. Eran altas, de cuerpos esculturales, con rasgos finos y ojos que brillaban con luz interna. Llevaban túnicas vivas, hechas de fibras que cambiaban de color lentamente. Cada una era distinta, pero igualmente hipnótica. La que estaba al centro dio un paso al frente. ¿Eres tú, Eleazar Román?, preguntó con voz firme y pausada. Eleazar tragó saliva, incómodo pero intrigado. Asintió. Sí. ¿Traje algo que no debía? Al contrario, dijo la misma mujer, que parecía ser la mayor. Has traído justo lo que necesitábamos. Una de ellas se acercó con un objeto entre las manos, un cilindro ceremonial con inscripciones flotantes. Se lo ofreció con un gesto delicado. Eleazar lo sostuvo y un dispositivo holográfico emergió de él, mostrando un formulario de entrega. Nada fuera de lo común. Nombre, fecha, código de entrega, firma. Sin pensar demasiado, Eleazar firmó. El dispositivo se cerró con un pitido agudo. La inscripción se iluminó. Luego vibró, como si el aire mismo cambiara de densidad. Las tres mujeres se inclinaron a la vez. Contrato sellado, dijo la que aún no había hablado, una con una voz más suave pero peligrosa. El esposo ha sido elegido. ¿Perdón?, preguntó Eleazar, frunciendo el ceño. En su oído, su comunicador personal vibró. El mensaje holográfico apareció con un tono rojizo. Firma confirmada, contrato de unión matrimonial tripartita validado bajo Ley Galáctica 47.9b. Bienvenido a la Unión Real de Tarisis. Eleazar retrocedió un paso. No, yo no firmé ningún contrato de matrimonio. Era una entrega. La más joven se rió, encantada. Aquí, querido, todo lo firmado es sagrado. Leíste, aceptaste y firmaste. Según nuestras leyes, ahora eres nuestro consorte. ¿Consorte? La mayor lo miró con intensidad. Su mirada atravesaba carne y pensamiento. Sí, nos perteneces. Y no tienes derecho de renunciar. Antes de que pudiera decir algo más, la más traviesa de las tres se le colgó del brazo, acariciándole la mejilla. Tranquilo, humano. No es tan malo como suena. Tendrás un palacio, placer, y tres esposas que saben exactamente cómo tratar a un hombre. Eleazar estaba paralizado. No entendía cómo, en menos de 5 minutos, había pasado de repartidor a esposo de tres alienígenas impresionantes. Buscó alguna salida lógica, una cláusula, una excepción. Pero la mirada de las tres era definitiva. Y lo peor de todo, una parte muy profunda de él, no estaba completamente en contra. Vamos, Eleazar, susurró una voz aterciopelada en su oído. Es hora de que conozcas tu nueva vida. Y sin poder resistirse, fue conducido hacia el palacio viviente que lo devoró con sus puertas orgánicas. Todo acababa de comenzar. Si te ha gustado la historia, me ayudaría mucho que lo apreciaras. El interior del palacio no tenía paredes sólidas. Todo parecía hecho de una materia suave, tibia, como si el edificio estuviera vivo y respirara junto a sus habitantes. Las columnas eran tallos de cristal líquido, las luces nacían de esferas flotantes que emitían un resplandor pulsante, y el suelo tenía un leve vaivén bajo los pies, como si caminaran sobre un corazón inmenso. Eleazar nunca había estado en un lugar así. No podía decidir si era hermoso, inquietante, o ambas cosas. Lo guiaban por un pasillo sinuoso. A cada lado, las tres hermanas caminaban en silencio, como si estuvieran escoltando a un prisionero de guerra o a un rey.
Eleazar intentó no mirarlas directamente. Sus movimientos eran hipnóticos, como danzas lentas y peligrosas. Incluso el modo en que respiraban parecía estudiado para hacer que la sangre se agitara. Y lo estaba logrando. Fueron recibidos por una estructura circular, una especie de cámara privada en lo alto de una torre orgánica. La habitación se cerró detrás de ellos sin que nadie tocara nada. El aire dentro tenía un aroma dulce, especiado, que nublaba los sentidos. «Toma asiento, Eleazar», ordenó a Sara, la hermana mayor. Él obedeció, más por inercia que por sumisión. Se dejó caer sobre un diván que parecía amoldarse a su cuerpo. La sensación era placentera, casi obscena. Nimira se arrodilló frente a él, sonriendo. Sacó una prenda larga y rojiza, hecha de una tela que parecía vapor. La desplegó frente a él. «Esta es tu vestimenta oficial como esposo real. Aquí, los maridos no se esconden tras ropas grises ni metales. Aquí se honra el cuerpo y la piel. Tendrás que acostumbrarte». «¿Y si no quiero?», preguntó Eleazar, más por reflejo que por convicción. Levalia se aproximó por detrás, sus manos recorriendo sus hombros, su aliento tibio cerca del cuello. «No estás en la tierra, amor. Aquí la palabra contrato no es negociable. Has sido escogido por la casa de L.Y.S.N.A.R, y eso es más sagrado que la sangre». «Esto es una locura». «Sí», respondió a Sara. «Y sin embargo, estás aquí, respirando nuestro aire, sentado en nuestro palacio, sintiendo nuestras manos sobre tu piel. ¿De verdad crees que puedes resistirte?». Las palabras no eran gritos, ni amenazas. Eran verdades suaves y poderosas. Eleazar miró a Sara y supo que no tenía escapatoria. Pero lo que más le inquietaba no era la falta de salida, sino el deseo creciente de quedarse. Sara se sentó frente a él, cruzando las piernas. Su mirada era profunda, casi dolorosa. Tarsis ha sufrido guerras, traiciones y siglos de matrimonios políticos que no trajeron más que muerte. Por eso nuestra ley cambió. Ya no elegimos alianzas entre casas. Elegimos una firma pura, una voluntad ciega. El destino habló contigo, y tú firmaste. Tal vez por error. Pero eso, no importa. Nimira se acercó más, apoyando la cabeza en su regazo. Nos perteneces. Pero no como un objeto. Como un alma destinada. Levalia, más silenciosa, se sentó al lado de él y le tomó la mano. La piel de ella era suave, con una temperatura apenas más alta que la humana. Cuando sus dedos se entrelazaron, una pequeña descarga recorrió su brazo. Un estremecimiento placentero. «El amor no se fuerza, Eleazar», dijo Levalia. «Pero el deseo, sí puede crecer. Y cuando crezca lo suficiente, verás que nunca quisiste huir». Por un instante, todo en la habitación se detuvo. Las luces palpitaban como si respondieran a la tensión que crecía. 3 mujeres, 3 energías, 3 presencias envolviéndolo por completo. Y en ese momento, Eleazar dejó de pensar en su trabajo, en su nave, en la tierra. Algo más profundo se despertaba. Una atracción extraña, peligrosa, familiar. Sintió los labios de Nimira rozar su muñeca. Escuchó la respiración contenida de Levalia mientras lo observaba. Y vio cómo los ojos de Sara se suavizaban con una ternura que no había mostrado antes. El contrato ya no era solo un papel firmado. Era una promesa viviente. Y estaba comenzando a cumplirse. Eleazar comenzó a perder la noción del tiempo. En el palacio de L.Y.S.N.A.R, los días no seguían un ciclo solar habitual. Las luces cambiaban según los estados de ánimo de quienes lo habitaban. Las paredes vibraban con la energía emocional, y los pasillos se reconfiguraban solos, guiando al visitante donde necesitaba estar, no donde deseaba ir. Los días transcurrieron entre banquetes de frutas exóticas que ardían dulcemente en la lengua, baños de vapor con esencias que alteraban los sentidos, y juegos de seducción velada que se desplegaban en cada gesto, cada mirada. Pero no todo era deseo sin dirección. Había un trasfondo. Algo sagrado que las hermanas no dejaban de insinuar, sin revelar del todo. Una noche, la atmósfera del palacio cambió. Un silencio espeso cayó como un manto sobre los corredores. Las luces palidecieron. Las paredes dejaron de latir. Un aire solemne recorrió el ambiente. Eleazar sintió el cambio en los huesos. Algo se avecinaba. Fue convocado a la cámara del eclipse, el salón más alto del palacio, donde solo los juramentos de sangre eran pronunciados. Eleazar caminó hasta allí sin escolta. No lo necesitaba. Sabía que lo esperaban. Al llegar,
Vio el espacio iluminado por una luna triple que cruzaba el techo translúcido. El suelo era de un cristal negro que reflejaba cada movimiento como agua. En el centro, las 3 hermanas lo aguardaban, vestidas con túnicas ceremoniales que dejaban al descubierto más piel de la que cubrían. No eran provocativas. Eran imponentes. Como diosas esperando una ofrenda. Azara fue la primera en hablar. Hoy es la noche del primer lazo. Deberás elegir a una de nosotras y besarla bajo juramento. Ese beso no será solo carnal. Será un voto. Un vínculo eterno. Y lo que se une bajo el eclipse no puede ser deshecho. Eleazar tragó saliva. No había preparado ninguna decisión. Quería a las 3. Las deseaba de modos distintos. Levalia lo conmovía con su dulzura silenciosa, su fragilidad oculta bajo una mirada intensa. Nimira era un torbellino que lo arrastraba sin que pudiera resistirse. Y Azara era la tormenta contenida, la que hablaba con la autoridad de una reina y lo miraba como si pudiera destruirlo, o salvarlo. Las 3 se acercaron, rodeándolo lentamente. Eleazar sintió la presión de sus presencias, la fuerza de sus esencias entrelazándose a su alrededor. Lo estaban empujando, sin tocarlo, hacia el límite de su voluntad. Una elección. Una sola. Una marca que definiría el equilibrio entre ellas. Los ojos de Nimira se clavaron en los suyos. Había una súplica disfrazada de sonrisa. Levalia se mantenía a un paso atrás, observándolo con una calma casi triste, como si ya supiera que no sería elegida. Y Azara lo miraba de frente. Sin suplicar. Sin miedo. Pero en sus ojos, por primera vez, había algo que lo desarmó, esperanza. Eleazar dio un paso adelante. Otro. Se detuvo frente a Azara. Ella no se movió. No pestañeó. Solo respiró más lento. Eleazar levantó la mano, rozó su mejilla. Ella cerró los ojos. Y entonces la besó. Fue un beso firme, sin apuro. Un beso que no buscaba respuesta, sino verdad. El mundo pareció inclinarse. Una luz rojiza bañó la sala, y el aire vibró como si el palacio entero aprobara la unión. Cuando se separaron, Azara no dijo una palabra. Solo exhaló muy despacio. Levalia apartó la mirada, sin resentimiento. Nimira sonrió, pero había un brillo herido en sus ojos. Eleazar se volvió hacia ellas. No he dejado de desearlas a las 2, dijo con voz baja. Pero algo en ella, me reclamó el alma. Azara se giró lentamente hacia sus hermanas. Esta unión está sellada. Él es mío, primero. Las luces del palacio parpadearon. Pero no por ceremonia. Algo más se había despertado. En las sombras de la sala, una figura observaba desde un corredor alto, oculta tras una cortina viva. No era parte de la casa LYSNAR. No era bienvenida. Y no estaba allí para celebrar la unión, sino para evitar que se completara. El beso había sido sellado. Y con él, se desataría la guerra. La noche posterior al beso fue inquietantemente tranquila. Eleazar no pudo dormir. El recuerdo del contacto con los labios de Azara lo perseguía como un eco constante en la piel. Había sido más que un beso. Era como si algo profundo, antiguo, hubiera despertado en él. Una fuerza nueva, salvaje, que no comprendía del todo. Azara no había vuelto a buscarlo desde entonces. Nimira había desaparecido entre los corredores del palacio, y Levalia simplemente no estaba. El silencio era absoluto, casi ritual. Y entonces, el primer grito rasgó la noche. No vino de una garganta humana, ni de las hermanas. Era más grave, más áspero. Una alarma biológica resonó a través de los pasillos vivos. Las paredes del palacio comenzaron a latir con fuerza. La estructura entera se reconfiguró en segundos, cerrando accesos, levantando defensas, iluminando los pasillos con luz roja. Eleazar se levantó de un salto, ya vestido con una túnica ligera. El suelo vibraba. Desde lo alto de su balcón, pudo ver cómo columnas de humo emergían del ala este. Criaturas oscuras, envueltas en armaduras negras como obsidiana, se movían entre la niebla bioluminiscente, invadiendo con precisión brutal. Guerreros Kael'thar. Los enemigos jurados del linaje LYSNAR. Azara irrumpió en su habitación sin aviso. No vestía su habitual túnica ceremonial, sino una armadura líquida que se adhería a su cuerpo como una segunda piel. En una mano llevaba una lanza con núcleo vivo, palpitante de energía púrpura. Ven conmigo. Ni una palabra más.
Lo tomó de la muñeca y lo arrastró por los pasillos que ahora se contraían y expandían, abriendo rutas solo para ellos. Eleazar sentía el corazón explotar. No era un soldado. No sabía luchar. Y sin embargo, algo en su interior se estaba encendiendo. La misma energía que había sentido al besarla. En un cruce de pasillos, un Kael'thar los interceptó. Su armadura exudaba humo verde. Su rostro estaba oculto bajo una máscara de hueso. Eleazar retrocedió, pero Azara lo enfrentó sin dudar. Retrocede y cúbrete. La lanza silbó en el aire, trazando un arco eléctrico que cortó el silencio como una línea de fuego. El guerrero bloqueó con un escudo energético, pero Azara giró sobre sí misma, y con un segundo movimiento, hundió la hoja en el pecho del invasor. El cuerpo cayó al suelo y se deshizo como ceniza. Ella se volvió hacia Eleazar. Recuerda esto. Si llegas a tomar un arma en nuestras tierras, no la sueltes hasta que estés muerto. Eleazar no tuvo tiempo de responder. Nimira apareció por otro corredor, jadeante, cubierta de cortes superficiales. Su cabello estaba recogido en una trenza enmarañada, y en sus manos sostenía dos cuchillas curvas. Sabía que vendrían, escupió. Sabía que no soportarían verte besarla. Levalia llegó segundos después. Iba descalza, los pies manchados con sangre y tierra. Su vestido estaba desgarrado, y sus ojos, normalmente dulces, ahora brillaban como puñales helados. Rompiste el equilibrio, Eleazar. Tu beso la elevó, y las casas enemigas sintieron la señal. Azara no se inmutó. No fue él quien lo rompió. Fue el destino. Ahora debemos sobrevivirlo. Desde el cielo estalló un estruendo. La cúpula del palacio fue perforada por una esfera negra que descendió como un meteorito. De ella emergió una figura que hizo a las tres hermanas tensarse al instante. Era gigantesco. 4 brazos, cada uno cubierto de armadura viva. Ojos como brasas. Y un símbolo de guerra tallado directamente en el pecho, el emblema de Ralektun, el general supremo de los Kael'thar. Así que este es el humano que firmó la muerte de su casa, dijo con voz grave, deformada por un modulador. Eleazar no retrocedió. Dio un paso al frente, aunque su cuerpo temblaba. Tomó una lanza ceremonial caída al suelo, y la sintió vibrar en su mano. Soy el esposo de 3 reinas, dijo sin saber de dónde salían las palabras. No permitiré que toques a ninguna. Ralektun rió. Un rugido que hizo temblar la sala. Entonces ven, esposo. Veamos cuánto puedes proteger con esa boca que las besa, pero no sabe morder. Y así comenzó la masacre. Las hermanas cayeron sobre los enemigos como sombras danzantes, sincronizadas, letales. Azara dirigía con fiereza, Nimira se movía como un relámpago, y Levalia era precisa como una aguja de muerte. Pero eran muchos. Demasiados. Eleazar luchó. Mal. Con torpeza. Pero con valor. Cada vez que caía, volvía a levantarse. Cada vez que sangraba, apretaba los dientes y empuñaba la lanza con más fuerza. En un momento de confusión, se encontró frente a Ralektun. Ambos se miraron. Y entonces, sin pensar, Eleazar gritó con una fuerza que no creía poseer. Lanzó la lanza con todo su cuerpo. El arma se partió en pleno vuelo, pero la energía liberada fue suficiente para hacer que el enemigo diera un paso atrás. Fue poco, pero suficiente para que Azara llegara por detrás y atravesara a Ralektun con una lanza de doble filo. El monstruo cayó. Y con él, el asedio se desmoronó. Los enemigos huyeron. Las luces del palacio parpadearon, volviendo al resplandor dorado. Eleazar, cubierto de sangre, se desplomó sobre el suelo cristalino. Respiraba con dificultad. El pecho le ardía. El mundo giraba. Azara se arrodilló junto a él. Has probado tu valor. Ahora, te has ganado nuestra sangre. Y cuando Levalia y Nimira lo abrazaron desde ambos lados, supo que ya no era un simple repartidor. Era el centro de una tormenta. Y la guerra, apenas comenzaba. Durante horas, el palacio respiró en silencio. Los pasillos ya no vibraban con violencia, pero la tensión no se había disipado. El aire seguía cargado de electricidad. Eleazar se encontraba en una cámara de sanación, sumido en un sueño profundo provocado por las esencias restauradoras que cubrían su cuerpo. Sin embargo, su mente no descansaba. Cada imagen de la batalla anterior ardía como brasas en su memoria, la sangre, el fuego, los gritos, y la mirada de Azara justo antes de clavar su lanza en el pecho de Ralektun. Despertó de golpe. A su alrededor flotaban esferas doradas que emitían un zumbido bajo.
Su piel había sido restaurada, sus heridas curadas, pero el cansancio lo habitaba todavía como una sombra. Se incorporó con dificultad. Frente a él, en completo silencio, Azara lo observaba sentada sobre un trono orgánico. No llevaba armadura. Tampoco llevaba miedo. Tus latidos fueron escuchados por el palacio, dijo sin moverse. Este lugar ya te reconoce como algo más que un visitante. Él la miró fijamente. Su voz se sentía más firme, más profunda. Algo en él había cambiado. No luché porque sabía hacerlo, dijo. Luché porque no podía permitir que murieran por mi culpa. Azara se levantó despacio. Caminó hacia él con pasos lentos, ceremoniales. Se detuvo frente a su pecho y lo tocó con la yema de los dedos, justo sobre el corazón. Eso es lo que hace a un líder. No las armas. No el poder. Sino la voluntad de ofrecerse primero cuando nadie más lo haría. Levalia y Nimira llegaron sin anunciarse. Ambas estaban distintas. Más calladas. Más intensas. Nimira lo rodeó por detrás y apoyó la cabeza en su hombro desnudo. Su voz fue un susurro cálido. A veces me burlaba de los humanos. Pensaba que eran frágiles. Que solo sabían correr. Levalia se arrodilló frente a él, tomó su mano y la llevó a su mejilla. Pero tú hiciste que los nuestros retrocedieran. Tú gritaste como uno de los nuestros. Peleaste como si te hubiéramos parido. Eleazar no sabía qué responder. Su cuerpo aún dolía, pero había una presión distinta ahora. No era física, era emocional. Estaban todas ahí. Las tres. No como guardianas, ni como esposas obligadas por un contrato firmado por error. Estaban como mujeres mirándolo por lo que era, por lo que se estaba convirtiendo. Azara se inclinó. Rozó sus labios con los de él, apenas un contacto. Tu primer beso me dio poder. Tu lanza salvó mi vida. Ahora, te toca reclamar lo que has ganado. Eleazar sintió un calor en el pecho. Algo profundo, urgente, animal. Nimira se deslizó hasta quedar frente a él, a un aliento de distancia. No estamos aquí por deber, dijo. Estamos aquí, porque nos ardes por dentro. Levalia se subió al lecho circular de sanación y tiró suavemente de él. Las paredes del palacio comenzaron a latir nuevamente. Las luces cambiaron, adquiriendo un tono púrpura intenso. Todo el lugar se transformó en un suspiro sostenido. Eleazar se dejó llevar. Horas después, ya envueltos en un sudor dulce, con el pulso de los cuerpos aún resonando en el aire, Azara fue la primera en hablar. La guerra no ha terminado. Solo fue una advertencia. Pero ahora, ya no estamos divididas. Y tú, ya no eres forastero. Eleazar se incorporó y miró el techo transparente desde donde las lunas de Tarisís derramaban su luz sobre ellos. Entonces prepárense, dijo con voz firme. Porque si vuelven a tocar este palacio, si vuelven a venir por ustedes, no tendrán que enfrentar solo a 3 reinas. Tendrán que enfrentarme también. La puerta se abrió con un susurro. Un mensajero aguardaba con expresión tensa. En sus manos temblorosas, sostenía un pergamino rojo. El enemigo ha reunido un nuevo ejército, anunció. Marchan hacia aquí con tecnología prohibida. La Corte Negra ha roto el pacto ancestral. No habrá tregua. Eleazar se levantó completamente desnudo, sin vergüenza, sin temor. Tomó la lanza ceremonial que reposaba al lado de la cama y la alzó. Entonces diles que la casa LYS-Enar no está sola. Y que esta vez, el humano no temblará. Eleazar caminaba con paso firme por los pasillos del palacio. Su silueta, antes desgarbada y casual, se había transformado. Ya no era el repartidor que firmaba sin leer. Ahora cada paso que daba era observado con respeto por las entidades vivas del palacio, por los centinelas de carne y luz que custodiaban los techos flotantes, y por los miembros del pueblo que se reunían en las plazas con la esperanza encendida en los ojos. Los días siguientes a la batalla fueron vertiginosos. Eleazar, junto a las 3 hermanas, unificó las casas dispersas bajo una sola causa. Lo que alguna vez fue un planeta dividido por orgullo y linajes rotos, ahora comenzaba a latir al mismo ritmo. Los discursos de Azara eran fuego, la risa de Nimira inspiraba a los jóvenes a entrenar con alegría, y el tacto curativo de Levalia restauraba el ánimo de los heridos y agotados. Pero había algo nuevo, donde antes las hermanas caminaban solas, ahora iban con él. Eleazar no era un príncipe heredero. Era algo más temido y respetado. Un elegido por error, que se volvió necesario por voluntad. Los ejércitos de la Corte Negra avanzaron rápido.
A bordo de naves con esencias corrompidas, liberaron armas biointeligentes en zonas rurales y capturaron nodos energéticos vitales. En otras épocas, Tarisís se habría rendido. Pero esta vez no. Eleazar se encontraba en el frente, armado con una lanza que ahora respondía a su voz. Las criaturas del palacio se vinculaban con él sin necesidad de rituales. Incluso los árboles cantores del bosque de Maan lo reconocieron como parte de su red ancestral. Lo aceptaron, lo protegieron. Y por primera vez en siglos, la naturaleza y la realeza marcharon juntas. La batalla final ocurrió bajo la lluvia púrpura de las lunas dobles. El campo de guerra estaba cubierto de fragmentos de cristal, las raíces vivas del planeta se extendían como serpientes furiosas y cada golpe de lanza resonaba como un latido colectivo. Azara encabezó el escuadrón de élite, vestida con la armadura ceremonial, reluciente y letal. Nimira volaba de enemigo en enemigo como una chispa indomable. Levalia, desde lo alto, coordinaba los portales de curación y proyectaba escudos sobre sus aliados. Eleazar se enfrentó al último general enemigo, una criatura amalgamada de metal, sombras y rencor. Durante minutos que parecieron siglos, intercambiaron golpes. Pero cuando su lanza finalmente se incrustó en el pecho de la criatura y la energía oscura se disipó en un grito final, el cielo rugió. Y después, silencio. Un silencio distinto. El de la victoria. Eleazar cayó de rodillas, exhausto, cubierto de sangre y barro. Azara llegó corriendo a él. Lo abrazó sin importar la armadura ni el sudor ni el miedo que aún palpitaba en el aire. Nimira le besó la frente mientras reía entre lágrimas. Levalia se arrodilló a su lado, tomándolo de las manos, cerrando los ojos mientras una energía suave lo envolvía, sanando su cuerpo con el tacto del amor sincero. Días después, el pueblo celebró en la gran plaza de las lianas luminosas. La ceremonia no fue fría ni ceremonial. Fue viva, cálida, impregnada de música ancestral y danzas tejidas en espirales. Eleazar, vestido con una túnica blanca de fibras vivientes, fue proclamado oficialmente como el consorte de Lysenar. No un rey, no un señor, sino algo más profundo, el puente entre tres linajes, un humano que unió una casa entera no con dominio, sino con entrega. Azara habló ante el pueblo. Hoy dejamos atrás siglos de miedo. Hoy Tarisís renace, no solo por nuestra victoria, sino porque supimos amar sin miedo, pelear sin orgullo, y vivir sin olvidar el origen de todo, una firma, un error, que resultó ser destino. Eleazar la miró. No como su esposa. No como su reina. La miró como quien ha atravesado el fuego con alguien, y aun quemado, volvería a entrar por ella. Esa noche, en la cámara superior del palacio, los cuatro se reunieron a solas. Las palabras fueron pocas. Solo miradas, caricias y respiraciones profundas. Durmieron juntos, entrelazados, cubiertos por sábanas tejidas con luz suave y perfume de los jardines eternos. Ninguno temía al mañana. Porque ahora sabían quiénes eran. Que habían enfrentado. Y lo más importante, con quién compartirían cada amanecer de ese mundo nuevo que ellos mismos habían creado. Eleazar cerró los ojos. Y sonrió. El repartidor solitario ya no existía. Ahora era parte de algo eterno. Y por fin, era feliz.